Bienvenidos a la novela turca de la vida real. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Bueno, la frase en cuestión, o mejor dicho, la bomba papá, como la llamamos aquí, se refiere a una declaración que hizo en una entrevista reciente. Esta entrevista, de la que hablaremos con más detalle en un momento, tuvo lugar en un contexto de promoción de su nuevo proyecto, pero inevitablemente, la conversación giró en torno a su relación pasada con Hande. En esta entrevista, le preguntaron sobre su relación con Hande, sobre si había posibilidad de una reconciliación, ya saben, lo clásico. Y la respuesta de Kerem no fue un simple no comment ni un esquivo somos buenos amigos. No, señor. Kerem se explayó un poco más, y ahí es donde la cosa se puso interesante. Según él, la relación que tuvieron fue muy especial, que ambos aprendieron mucho y que le guarda un cariño enorme a Hande. Hasta ahí todo bien, ¿no? Suena maduro, respetuoso, parece que Kerem ha estado tomando clases de diplomacia. Pero luego soltó la frase que hizo que las redes explotaran. Dijo algo así como, Hande es una mujer increíblemente talentosa y hermosa, y siempre le desearé lo mejor. Pero creo que ambos estamos en caminos diferentes y buscando cosas distintas en este momento de nuestras vidas. Uf, sentí el golpe. ¿Lo sintieron ustedes? Porque esta declaración, aunque parece inofensiva a primera vista, tiene muchas capas. Primero, reconoce el valor de Hande como persona y profesional, lo cual es un punto a su favor. Segundo, establece claramente que no hay planes de reconciliación, al menos por ahora. Y tercero, sugiere que ambos tienen prioridades distintas, lo que implica que sus visiones de futuro no coinciden. Esto último es crucial, porque no se trata solo de un simple desenamoramiento, sino de una divergencia en los objetivos de vida. ¡Bum! Ahí está la bomba. Esa pequeña frase de caminos diferentes fue suficiente para que los fans de la pareja se dividieran en dos bandos. Unos, aferrados a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, interpretaron la declaración como una pausa temporal, como un necesitamos un tiempo para nosotros mismos. Estos fans, que podríamos llamarlos Hanke optimistas, ven señales de reconciliación hasta en los jeroglíficos egipcios. Otros, más realistas, aceptaron la verdad, que la historia de amor de Kerem y Hande, al menos por ahora, ha llegado a su fin. Estos, los Hanke realistas, son aquellos que ya están preparando el terreno para shippear a Kerem y Hande con otras personas. Drama asegurado. Pero la cosa no quedó ahí, claro que no. Porque cuando se trata de chismes de farándula turca siempre hay más tela que cortar. Resulta que después de la declaración de Kerem, varios medios empezaron a especular sobre las razones detrás de esta separación. Algunos dijeron que la diferencia de edad fue un factor determinante. Otros apuntaron a la presión mediática, que pudo haber afectado la relación. Y no faltaron los que hablaron de terceras personas, aunque sin pruebas concretas, claro está. Profundicemos un poco más en estas especulaciones. La diferencia de edad, aunque no es abismal, podría haber influido en las expectativas y prioridades de cada uno. Kerem, con más experiencia de vida, podría estar buscando estabilidad y compromiso a largo plazo, mientras que Hande, en una etapa más temprana de su carrera, podría estar enfocada en explorar nuevas oportunidades y consolidar su posición en la industria. La presión mediática, sin duda, jugó un papel importante. Ser una pareja tan mediática implica estar constantemente bajo el escrutinio público, con paparazzis siguiendo cada uno de sus movimientos y fans analizando cada una de sus interacciones. Esta constante exposición puede generar estrés y ansiedad, afectando la dinámica de la relación. Imagínense tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa. Para volverse loco. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores sobre posibles romances paralelos siempre circulan en el mundo del espectáculo. Ya saben cómo es esto: cuando el río suena, piedras trae. Pero como dije antes, son solo rumores, y no hay nada confirmado. Y aquí es donde entra Hande a la ecuación. Porque obviamente después de que la bomba papá de Kerem explotara, todas las miradas se dirigieron hacia ella. ¿Qué opinaba Hande de todo esto? ¿Iba a responder a la declaración de Kerem? ¿Iba a alimentar aún más el fuego o iba a intentar apagarlo? Pues bien, Hande, fiel a su estilo, optó por la diplomacia. En lugar de responder directamente a Kerem, publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad.
Un mensaje elegante, sutil y que al mismo tiempo dejaba claro que no iba a entrar en polémicas. Una verdadera reina. Pero claro, los fans, que somos como somos, no se conformaron con eso. Empezaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación de Ande en busca de pistas que revelaran sus verdaderos sentimientos. Y ahí fue cuando se desató la locura. El CSI Hank en pleno apogeo. Algunos notaron que Ande había dejado de seguir a Kerem en Instagram, lo que interpretaron como una señal de resentimiento. Drama, drama, drama. Otros, en cambio, argumentaron que era simplemente una forma de poner distancia y evitar el contacto constante con su ex. Una estrategia de autopreservación, podríamos decir. Y no faltaron los que analizaron las letras de las canciones que Ande compartía en sus historias de Instagram, buscando mensajes subliminales dirigidos a Kerem. De verdad que somos detectives profesionales. Ni Sherlock Holmes. Y mientras tanto, Kerem, ajeno a todo este revuelo, continuó con su vida. Siguió trabajando en sus proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de su soltería. Aunque eso sí, de vez en cuando dejaba caer alguna que otra indirecta en sus redes sociales, lo que por supuesto, alimentaba aún más los rumores. Kerem, no seas así. No juegues con nuestros sentimientos. Pero bueno, al final del día, lo único que sabemos con certeza es que la relación entre Kerem y Ande ha terminado, al menos por ahora. Y que ambos están siguiendo caminos diferentes, buscando cosas distintas en este momento de sus vidas. Una lección de la vida, a veces el amor no es suficiente. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que las relaciones son complicadas, especialmente cuando se desarrollan bajo la lupa de los medios. La presión mediática, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden ser factores muy difíciles de manejar. Es como vivir en una pecera, con todo el mundo observándote. En segundo lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos o no las compartamos. Kerem y Ande tienen derecho a elegir su propio camino, a vivir sus vidas como mejor les parezca, y nosotros, como fans, debemos respetar eso. Es fácil opinar desde fuera, pero solo ellos saben lo que realmente pasó. Y en tercer lugar, que el amor, aunque a veces duela, siempre es una experiencia valiosa. Aunque la relación entre Kerem y Ande no haya funcionado, seguro que ambos aprendieron mucho el uno del otro y que guardarán buenos recuerdos de ese tiempo juntos. El amor es un maestro que nos enseña lecciones importantes, aunque a veces nos deje con el corazón roto. Y ahora, hablando de caminos diferentes, ¿qué le depara el futuro a Kerem y Ande? Pues bien, ambos tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. Kerem está trabajando en una nueva serie, donde interpretará a un personaje muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Un cambio de registro que promete sorprendernos. Y Ande, por su parte, está enfocada en su carrera como actriz, con varios proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ande conquistando el mundo. Así que aunque ya no los veamos juntos en la pantalla, podemos seguir disfrutando de su talento por separado. Y quién sabe, tal vez algún día, el destino los vuelva a unir. Pero eso, como diría el clásico, solo el tiempo lo dirá. O quizás Netflix. Regresemos un momento a esa entrevista que detonó todo. Es importante analizar el contexto en el que Kerem hizo estas declaraciones. Él se encontraba promocionando un nuevo proyecto, lo que significa que estaba en una posición vulnerable y expuesta a preguntas personales. Los periodistas, siempre astutos, aprovecharon la oportunidad para indagar sobre su vida amorosa. Es posible que Kerem se sintiera presionado a dar una respuesta y que sus palabras no reflejaran completamente sus verdaderos sentimientos. A veces las entrevistas son como un campo minado. También es fundamental recordar que Kerem y Ande son personas reales, con emociones y sentimientos complejos. No son personajes de una serie de televisión, sino seres humanos que merecen respeto y comprensión. Es fácil caer en la tentación de idealizar su relación, pero debemos recordar que el amor es un proceso difícil y que no siempre tiene un final feliz. La vida no es un cuento de hadas. En conclusión, la bomba papá de Kerem fue una combinación de factores: una declaración desafortunada en una entrevista, la presión mediática, las especulaciones de los fans y, sobre todo, la realidad de que el amor no siempre dura para siempre. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la bomba papá de Kerem y su impacto en la relación con Ande.
Recuerden que esto es solo una opinión, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. En resumen, Kerem soltó una declaración que encendió las redes sociales, Ande respondió con diplomacia, los fans se dividieron en bandos y la historia de amor llegó a su fin, al menos por ahora. Pero la vida sigue y ambos tienen proyectos muy interesantes en el horizonte. El show debe continuar. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saberlo todo. Dejen sus teorías conspirativas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no sean tímidos y compartan el amor. Y el salseo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y no se olviden de sonreír. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como un bizcocho, a veces se quema.